Bienvenidos a mi canal Catracha por el Mundo. En él encontrarás variedad de contenido, religión, cultura, turismo, salud, gastronomía, entrevistas y mucho más. Suscríbete. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Kiel, soy historiador por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También soy maestro en historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y actualmente me encuentro cursando mi programa de doctorado en el Colegio de Michoacán. En esta ocasión tengo el gusto de compartir dentro de este canal 1807 Catracha por el Mundo una pequeña conferencia que impartí para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sobre las maneras en que se ha hablado sobre la independencia desde Honduras, es decir, un pequeño recorrido sobre las posturas que desde la historia se han tenido sobre el importante acontecimiento del 15 de septiembre de 1821. Espero que sea de su agrado. Saludos. Reflexiones sobre la independencia desde Honduras. Creo yo importante resaltar o adelantarles un poco de cuál es la postura, cuál es el planteamiento que quiero yo compartir con ustedes en esta tarde. Pues como lo indica el propio título, son algunas reflexiones que hago yo respecto a otros trabajos que se han realizado en Honduras sobre la producción historiográfica. Cada vez que menciono alrededor de la presentación esto de la producción historiográfica, básicamente es decir, de la producción, la redacción, la publicación de textos que han tratado sobre la historia de Honduras. Y particularmente esta presentación es una aproximación desde la historiografía, que en pocas palabras se puede resumir básicamente como la historia de cómo se elabora la historia, ¿no? Bajo qué tipo de condiciones. Por ejemplo, toma en consideración el contexto en que se publican o realizan las investigaciones. Y en este sentido, pues resulta importante los intereses, por ejemplo, los intereses que persiguen los historiadores o las historiadoras que investigan. También resulta importante considerar quiénes son los que prestan el apoyo económico o político en algunos casos para la realización de estas investigaciones. Y pues en general, como mencionaba, el contexto, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que hay de por medio? ¿Cuál es el objetivo que busca cumplir él o la investigadora dentro de este tipo de trabajos? Y particularmente en Latinoamérica, considero yo que un aspecto constante y repetitivo va a ser el estrecho vínculo que va a existir entre la redacción de la historia o de las historias nacionales con la figura del Estado, ¿no? En este sentido va a ser relevante tomar en cuenta algo que se llama la institucionalización, de la historia, es decir, la creación de instituciones por parte del Estado que no solamente se dedican a la protección de la historia, como vamos a ver en el caso de Honduras más adelante en la presentación, sino también institucionalizar en el sentido de crear carreras que se dediquen a preparar a los futuros profesionales de la historia, que es algo que también en Honduras tiene una situación muy particular. Pero bien, creo yo que es importante arrancar con una valiosa apreciación que se realiza en este texto cuya portada comparto aquí para ustedes, del doctor Rolando Sierra Fonseca, historiador hondureño y actualmente el director de Flax Honduras. Y pues considero yo que es un texto bastante relevante y muy agradable de leer, y que pues los invito a quienes tengan la oportunidad, ya está circulando en línea en su versión digital. Hace muy poco salió, y pues él inicia con una reflexión muy interesante. Para Rolando Sierra, la investigación del periodo de la independencia del Imperio Español en 1821 es todavía una materia relativamente escasa en la historiografía hondureña. A pesar de ser un proceso mencionado por los primeros textos de historia de Honduras, como vamos a ir viendo desde finales del siglo XIX, son escasos los estudios que se ocupan esencialmente sobre la independencia. Ahí un pequeño error, disculpa. Pero lo importante va a ser eso, ¿no? Un primer gran diagnóstico que hace el historiador Rolando Sierra Fonseca sobre cuál es la situación del tema de la independencia dentro de la producción historiográfica en Honduras, y pues simplemente
mencionarles que este tipo de ejercicios, como el que han realizado Rolando Sierra, también otros historiadores hondureños como Darío Uraque, el propio Mario Argueta, son ejercicios que requieren o que implican un bagaje, o sea, un manejo bastante amplio sobre la producción histórica hondureña, y pues que se condensan y las conclusiones son compartidas en este tipo de trabajos. Bien, ¿qué podría explicar esta apreciación que realiza Rolando Sierra? Pues a mi parecer resulta necesario, número uno, indagar sobre el papel que según las primeras historias de la región centroamericana tuvo la provincia de Honduras en el proceso de independencia. Como vamos a ver un poco más adelante, en algunas de las primeras historias sobre la región centroamericana se habla mucho de lo que sucedió en Guatemala, en El Salvador, pero es muy poco lo que se menciona para el caso de Honduras, ¿no? Y pues precisamente hay que indagar, primero que nada, sobre cuál es la presencia de Honduras en esos textos. Segundo, es necesario reflexionar sobre el propio desarrollo de la disciplina histórica en Honduras, atender sus objetivos, sus inquietudes y desafíos. Y aquí pues creo yo que la historia hondureña pues ha tenido una, no sé si llamarlo particularidad, pero sí es importante tomar en consideración que la carrera de historia se funda en 1977 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y eso implica que la formación de historiadores es relativamente reciente en comparación con otras universidades de la región. Eso implica que nuestros objetivos, nuestras inquietudes y nuestros desafíos como historiadores desde Honduras pues son distintos con el resto de la región. A pesar de todo esto, y esta ya es una consideración propia, es poco probable que se redacte un texto exclusivamente sobre la independencia en Honduras, lo cual no implica que la temática deje de ser importante. Obviamente es un periodo, es una coyuntura fundamental, pero lo que quiero atinar yo es que las nuevas propuestas las nuevas propuestas desde la historia ya no ven a lo sucedido en septiembre de 1821 como el final o el comienzo de algo, sino como parte de un proceso. Se suele, o mejor dicho, cada vez se atiende menos a la idea de que la independencia es más que nada un corte abrupto entre el pasado colonial y el periodo independiente, ¿no? Y pues eso es algo que cada vez es menos funcional. Basta con detenernos a pensar y ver que, por ejemplo, de la noche a la mañana, el 16 de septiembre, no es que ya todas las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales del periodo colonial habían desaparecido de un día para otro, sino que es un largo proceso de cambios, de continuidades o de cortes abruptos en varios órdenes de la vida cotidiana y política. Y pues para mí eso implica que es poco probable precisamente que vayamos a encontrar un libro que se llame La independencia de Honduras, no, porque se estaría reproduciendo esta idea, este hecho aislado, y no lo estaría viendo como un proceso largo, como se ha estado viendo últimamente a lo largo de la historiografía latinoamericana. Bien, como les había adelantado, y permítanme que soy un poco más de la garganta y ocuparía hacer algunas pausas, pero bueno, sobre los primeros intentos por construir una narrativa sobre la independencia en Centroamérica. El también historiador José Reina Valenzuela, a lo largo del siglo, ha considerado, perdón, que a lo largo del siglo XIX nuestra historia se enseñaba de manera anecdótica, o por medio de textos de historias de Centroamérica que poco o nada decían sobre Honduras, ¿no? Esta era una apreciación de José Reina Valenzuela, un historiador muy importante del siglo XX, a pesar de que no era historiador de formación, sino que era químico farmacéutico, si no me equivoco, pero la trascendencia que tuvo su obra en la historia de Honduras es indudable. Entonces, atendiendo a esto que menciona José Reina Valenzuela, por ejemplo, revisaba esta obra cuya portada tienen a la derecha, que se llama Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica, desde 1811 hasta 1834, que fue publicada en Guatemala por Alejandro Marure en 1837. ¿Por qué va a ser particularmente valiosa esta obra? Porque básicamente se está escribiendo o se está narrando desde la perspectiva de algunos de los actores más importantes de la época colonial, como son los criollos, o sea, su visión de qué era lo que estaba sucediendo, o qué fue lo que sucedió, mejor dicho,
en la última década del periodo colonial y pues durante y después de la independencia. En uno de los primeros apartados de este texto, pues Marure lo que hace es describir, comentar cómo hubieron movimientos a favor de la independencia a lo largo de Centroamérica, pero no se incluye alguna mención de Honduras, sino que Honduras aparece en la narración de Marure hasta después de 1821, con los primeros conflictos que se dan entre Tegucigalpa y Comayagua, luego de que se consolidase la independencia. Entonces, esta es una primera apreciación que se hace a partir de este texto y que pues responde a este comentario de José Reina Valenzuela. Bien, a partir de esto, si nos preguntásemos qué rasgo distinguirá la producción historiográfica de Honduras por el resto del siglo XIX y el siglo XX, pues a mi parecer, y esta ya es una propuesta propia, lo que va a caracterizar a la producción historiográfica en Honduras va a ser el perpetuo interés en introducir a Honduras, su historia, su pueblo, sus próceres, en las grandes narrativas que a lo largo de Centroamérica y del resto del continente americano se construyeron sobre la independencia de la monarquía española. O sea, la historiografía, en pocas palabras, la historiografía hondureña, va a responder a esa necesidad de incluir lo que sucedió en esta región a los grandes discursos que se elaboran, ¿no? Y pues una de las grandes dificultades, por llamarlo de alguna manera, que deben enfrentar los nacientes países de Centroamérica va a ser que, a diferencia de lo que actualmente es México y de todos los países que conforman actualmente Sudamérica, en Centroamérica no se pelea una guerra de independencia como tal, ¿no? Entonces esa falta de violencia, de alguna u otra manera, cambia el discurso, ¿no? No podemos equiparar la consolidación de la independencia bajo el mismo tono heroico que se da en México o en Sudamérica, pues precisamente por esa falta de combate, ¿no? Lo cual no implica que en Centroamérica no haya habido muestras de descontentos, pero sin embargo yo considero que toda la violencia que no hubo para conseguir la independencia, pues prácticamente se presentó después, no durante la República Federal Centroamericana, con esas largas y sangrientas guerras civiles, y también pues a lo largo del siglo XIX, cuando que es considerado, por ejemplo, en el caso de Honduras, como un siglo anárquico, ¿no? de mucha inestabilidad, hasta que llegan los reformadores liberales. Bien, hablando de estos reformadores liberales, del proceso de la reforma liberal en Honduras, pues va a ser muy importante y aquí arrancaría mi exposición propiamente. Lo anterior puede ser un poco de contexto para entrar en el tema. Y pues básicamente iniciaríamos comentando cómo la reforma liberal, que fue liderada por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa entre 1876 y 1883, pues es una reforma que resulta importante, pues sentó las bases de un aparato institucional, y eso es muy, muy importante, ¿no? Esta idea de aparato institucional que atendiera los asuntos de la historia. Surgieron en este periodo dos instituciones fundamentales para el desarrollo de la historia, para la institucionalización de la historia, como les comentaba al inicio. Pues va a surgir el Archivo Nacional de Honduras y la Biblioteca Nacional, ¿no? Y si queremos aproximarnos un poco a la visión que tenían los reformadores liberales sobre estas instituciones, basta con leer este pequeño fragmento que les comparto aquí, dentro de los discursos de Ramón Rosa. Él decía, y abro comillas, suprimir los archivos, y los pueblos carecerían de la conciencia del pasado. Los pueblos sin archivos pierden el recuerdo de sus trabajos, de sus esfuerzos por el bien, de sus ideas, de sus actos, de sus triunfos, de sus desalientos e infortunios, de sus propósitos y aspiraciones. En suma, de las grandes enseñanzas que lega siempre el pasado, ¿no? Entonces esa era la visión que tenían los reformadores sobre la importancia que poseía, por ejemplo, el Archivo Nacional como depósito de la documentación histórica del país, y pues la Biblioteca Nacional como receptora de libros, de conocimiento, receptora del conocimiento nacional, pero también receptora de todo el tipo de donaciones que se hacen a lo largo de la existencia de la Biblioteca Nacional. Y aquí también va a ser importante, aunque va a ser posteriormente, cómo
surge una publicación que va a ser fundamental también para publicar investigaciones o reproducir documentos coloniales y del siglo XIX, que va a ser la revista del Archivo y Biblioteca Nacional, que tiene dos periodos, uno que se da a inicios del siglo XX y que a partir de las constantes guerras civiles, de las constantes montoneras por deponer presidentes en Honduras, pues se deja de publicar y volvió a aparecer hasta 1926, si no recuerdo mal. Y pues como comentaba, lo importante va a ser que va a ser un espacio para los que los intelectuales hondureños puedan publicar sus trabajos, puedan reproducir documentos y puedan dar una mejor idea de cuál es su visión de la historia, cuál es el papel que cumple la historia. Bien, también va a ser importante en todo este proceso y la obra del ciudadano Antonio Ramón Vallejo. Antonio Ramón Vallejo fue uno de los más importantes colaboradores de los reformadores liberales y pues él fue, por ejemplo, el primer director del Archivo Nacional. A él se le encargó, por ejemplo, que trasladase los documentos que habían en Comayagua, en la antigua capital, para que fuesen trasladados a Tegucigalpa, también que organizase el Archivo Municipal de Tegucigalpa, y pues él también se dedicó a redactar otros textos que van a ser fundamentales. Y solo como dato curioso, pues en honor a él es que se celebra el Día del Historiador Hondureño. Pues bien, como les comentaba, él fue el fundador del Archivo Nacional y se dio a la tarea de elaborar un texto que reflejara la misión que la reforma liberal le había asignado a la historia y su enseñanza. En este sentido, para los reformadores liberales, la historia era la encargada de legitimar la República Independiente y la nueva era liderada por los reformadores. O sea, la historia se utilizó para ver ese pasado que según ellos había sido oscuro y violento, que había sido la época colonial, luego desordenado y siempre violento el siglo XIX, y cómo pues los reformadores se pintaban ellos mismos como los grandes salvadores de la nación. Bien, en este sentido, las obras como las de Antonio Vallejo se escribieron bajo las pautas del positivismo, el cual pues era una corriente del pensamiento que interpretaba el desarrollo histórico y social bajo la óptica del progreso y la evolución. O sea, orden y progreso van a ser va a ser la dupla conceptual que va a distinguir a la reforma liberal en general a lo largo de Latinoamérica. Y pues dentro de la historia va a ser importante porque en esta idea en esta óptica del progreso, se va a visualizar que la historia sigue ciertas leyes naturales, ciertos escalones, o que atraviesa ciertos estados, ¿no? Y pues que el último era la meta ideal, ¿no? Donde la razón era la que iba a liderar pues todas las decisiones en el país, o todo el accionar del Estado, ¿no? Y pues pero básicamente ellos se pintaban a sí mismos como esos grandes luchadores intentaban obtener el progreso o introducir a Honduras dentro de las naciones consideradas como desarrolladas. Bien, pues como les mencionaba, todo este tipo de narrativa tenía un tono anticolonial que repugnaba abiertamente la experiencia colonial hispana de 3 siglos. En el caso de Antonio Vallejo, pues su obra, que va a ser el Compendio de la Historia Social y Política de Honduras, publicada en 1882, y esta es la portada, la que tienen a su derecha, y es muy interesante ver cómo estos textos a lo largo de finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, muchas veces tienen incluidas las órdenes del gobierno para elaborar estos textos, o a veces también nos dejan ver cómo el Estado patrocinaba concursos de ensayo histórico, ¿no? cuyo ganador pues veía su investigación publicada. En el caso de este libro de Vallejo es muy interesante ver cómo en la introducción se transcribe el acuerdo del gobierno del 16 de septiembre de 1878, que establecía que este libro sería un compendio de la historia patria desde el año de 1821 hasta nuestros días. Y pues dentro de la propia visión que tenía Vallejo sobre su obra, esta era, el deber de esta obra era, y abro comillas, instruir a los niños de primera enseñanza en las lecciones de nuestras desgracias y desaventuras patrias,
como quien quiere hacer más cuerda y más sensata a la generación que se levanta. Y pues esta es una idea que solemos relacionar comúnmente nosotros con la historia, esta idea de la historia como maestra de la vida. Esta idea a veces muy simplista de que la historia simplemente es para que no se cometan los errores del pasado en el futuro, cuando sabemos pues que la historia implica muchos asuntos más, pero claro, ese es uno de los ejes centrales de la historia. Curiosamente, a pesar de que la orden del gobierno establece que comience desde 1821, o sea, que se ignore por completo toda la época colonial, sí, y que se inicia prácticamente con la independencia, porque es el gran suceso, es el suceso que rompe las cadenas, como mencionan muchas veces los reformadores liberales. Pues a pesar de eso, el libro de Vallejo comienza en 1812 con un motín que se da en Tegucigalpa en ese año. Bien, como se menciona en la orden del gobierno, este libro estaba pensado como un libro de texto que sería usado por los colegios de segunda enseñanza de Honduras. Y eso explica por qué la narración de la historia de Honduras se estructuró a partir de preguntas y respuestas, o sea, a lo largo del texto. A lo largo del texto, perdón, vemos cómo Vallejo estructura el contenido aparte de preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué sucedió en tal año? Y pues ya responde, ¿no? ¿Quiénes fueron los responsables de? Y así va desarrollando. Y resulta muy interesante que veamos qué es lo que dice Vallejo sobre la independencia. Pues, en cuanto a la independencia, Vallejo consultaba en su texto en qué tiempo se proclamó la independencia de Centroamérica, ¿no? ¿En qué tiempo? Pues puede ser una pregunta que se responde básicamente o sencillamente diciendo el 15 de septiembre, ¿no? Pero, a pesar de eso, aquí se puede ver la carga ideológica que tenían los reformadores liberales hacia el pasado colonial. Y pues esa pregunta la responde de la siguiente manera Vallejo. El 15 de septiembre de 1821, nosotros te saludamos, oh día venturoso, con todo el entusiasmo y delirio de nuestro corazón. Nosotros te saludamos porque llegaste a tiempo, a romper nuestras cadenas, a reivindicar nuestros derechos, a calmar nuestras grandes amarguras, a enjugar nuestras lágrimas vertidas en el espacio de 300 años de perpetua esclavitud. Nosotros te saludamos, en fin, porque llegaste oportunamente con los remedios, con los únicos remedios que hay contra la superstición, el fanatismo y la incredulidad, la ciencia y la civilización. Entonces, pues me parece muy importante y muy característica este tipo de respuestas que da Vallejo ante la independencia de Centroamérica, porque precisamente pintan ese pasado colonial como oscuro, como perverso, como supersticioso, como de pura esclavitud, lo cual no significa que actualmente se considera el periodo colonial con flores, ¿no? Y como que no hubiese pasado nada, pero sí se hace un balance un poco más matizado sobre la experiencia colonial y pues obviamente no se rechaza que mucho de lo que se estructuró a lo largo del periodo colonial pues se mantuvo presente durante todo el siglo XIX, incluso ciertos aspectos hasta el siglo XX. O sea que ese pasado colonial nunca, por mucho que se trató de borrar de la memoria histórica, pues siempre se mantuvo presente de diferentes maneras. Pero bueno, el punto es este, ¿no? Las primeras historias de Honduras a partir de estos personajes, pues prácticamente querían borrar el pasado colonial y simplemente tomaban la independencia como el nuevo auge, como el nuevo amanecer de la historia de Honduras. Bien, aparte del texto de Vallejo van a ir surgiendo también a finales del XIX y a principios del siglo XX las primeras historias generales de Honduras. Por ejemplo, aquí les coloco algunos casos, ¿no? Está el texto de Apuntes para la Historia de Honduras de Robustiano Vera, el Compendio Elemental de la Historia de Honduras por Félix Canales, el Bosquejo Histórico de Honduras por Rómulo Durón, que va a ser uno de los titanes, por decirlo de alguna manera, de la historiografía hondureña, va a ser uno de los grandes discípulos de Ramón Rosa y que va a marcar, que será las primeras 3-4 décadas del siglo XX, toda su labor histórica, historiográfica. Y también se publicó el Compendio Elemental de la Historia de Honduras por Félix Salgado. Bien, como expresa el historiador Darío Uraque, todas estas obras formaban parte de una historia oficial que se guiaba por la preocupación en fortalecer a las ideas de nación y de patria. En ese sentido, ser historiador era sinónimo de ser patriota.
indagar en los archivos era practicar patriotismo. Y pues precisamente por este tipo de viajes que vuelvo a subrayar, lo importante que va a ser el Estado hondureño en la institucionalización de la historia. O sea, cómo los intereses del Estado y la historia van a estar íntimamente ligados, ¿no? O sea, el Estado le asigna su misión a la historia y pues los historiadores de esa época la cumplen, haciendo su labor patriótica. Y pues esto también va a ser algo que considero yo que esta idea, esta noción de patriotismo por parte de los historiadores, creo yo que siempre sale a relucir cuando hay pleitos fronterizos, ¿no? Cuando, por ejemplo, Honduras tiene pleitos fronterizos con Nicaragua, con El Salvador y con Guatemala, los historiadores son precisamente a esos grandes agentes a los que se envía los archivos para que hagan sus alegatos para defender la soberanía nacional. Pues bien, esta cercanía entre el Estado, la investigación histórica y su publicación establecieron en Honduras una tradición que permeó hasta la década de los años 60 del siglo XX. Y, por ejemplo, dentro de estas historias generales está la obra de Félix Salgado, y pues es muy curioso ver cómo se identifica ya la típica estrategia didáctica que vimos y seguimos viendo en la escuela y en el colegio, que para explicar la independencia de Centroamérica se plantean las causas externas y las causas internas. Pues en esta obra solo se plantean las externas, y don Félix Salgado hablaba de la independencia de Estados Unidos, las doctrinas regeneradoras, perdón, de la Revolución Francesa, la invasión de España por parte de Napoleón y las guerras de independencia que se libraron en México y Sudamérica, que a su parecer inspiraron iguales deseos a los centroamericanos que muy pronto la proclamaron. Bien, aparte de las obras que mencionaban directamente la independencia, también hubieron otras estrategias historiográficas, lo que van a ser las biografías de los próceres hondureños. Por ejemplo, decía Adolfo Zúñiga, que es uno de los grandes pensadores también de la Reforma Liberal, y abro comillas, siempre el nombre de un hombre representa la gloria de un pueblo. Por consiguiente, el estudio de la vida de ese hombre es el alma que vivifica la historia de ese pueblo. O sea, que la historia de los pueblos, la historia de las naciones está depositada en sus grandes héroes. Es así que se inicia con la tradición historiográfica de redactar las biografías de hondureños que fuesen considerados como ilustres, cuya vida y trayectoria ejemplifican los valores que debían poseer los ciudadanos hondureños. Y en este rubro de la biografía fue muy importante el propio Ramón Rosa, que publicó pues la biografía de Francisco Morazán, la de Valle y la de José Trinidad Reyes. Y pues esa fue una tendencia que se mantuvo, ¿no? Cada historiador de vez en cuando incluía una nueva figura, pero pues básicamente el altar de próceres que conocemos va a ser el que más se va a atender en esta tendencia. Bien, también decía el mismo Adolfo Zúñiga, perdón, todos los pueblos antiguos y modernos han confiado al bronce, al mármol y al granito, a la epopeya y a la historia. Los nombres de sus guerreros y sus héroes, de sus mártires y sus sacerdotes, de todos aquellos hombres, en fin, que superando la común medida forman, por así decirlo, la corona de la humanidad. Entonces, aparte de la historia de los textos que se enseñaban en la escuela, pues también había que elaborar discursos visuales, ¿no? Y se realizó también durante la Reforma Liberal, que es después del gobierno de Marco Aurelio Soto y ya dentro del de Luis Bográn, que en el centro de Tegucigalpa se colocan los bustos de algunos de los próceres y las estatuas pues que ya son muy conocidas por nosotros, ¿no? Pero por cualquier cosa, la de la izquierda es José Trinidad Cabañas, en medio tenemos a José Trinidad Reyes, ambos frente al Paraninfo de la universidad, que hace poco fue restaurado por la universidad, y pues la estatua de Valle pues en el parque del mismo nombre, ¿no? Frente al Museo de Historia Militar, y pues obviamente no puede faltar la estatua de Francisco Morazán. Bien, ¿qué podemos hablar sobre Honduras ante los movimientos de independencia? Aquí también creo yo que se mantiene una tendencia a enseñarnos o darnos la idea de que entre 1810 y 1821 se dieron en la región centroamericana un conjunto de movimientos que aspiraban a conseguir la independencia de Centroamérica. Entre esos movimientos independentistas se encuentran el que se dio en San Salvador en 1811, en Granada y León entre 1811 y 1812, y la famosa Conjuración de Belén en Guatemala en 1813.
Y pues yo espero por lo menos que ese tipo de información los haga recordar precisamente que en el colegio era muy común, incluso ya también en la universidad, que se nos hable de estos movimientos independentistas. Lo que sucede es que investigaciones más recientes han recalcado que se trató en su mayoría de disputas regionales entre los sectores criollos y peninsulares por el control del gobierno. O sea, que una ansia por la independencia como tal no se percibe dentro de estos movimientos, sino que se tratan de manifestaciones de disputas locales. Entonces, aquí sería válido generar la pregunta, ¿sucedió algo en Honduras durante esta década convulsa? Y pues la respuesta es que sí. ¿Quiénes atendieron lo que sucedió en esa década? Pues un libro muy importante va a ser Honduras en la independencia de Centroamérica y su anexión a México, de Guillermo Mayes, que fue su tesis de licenciatura en Historia, en 1955, en la Universidad de San Carlos, en Guatemala. Su trabajo fue pionero al proponer cuál fue la participación de Honduras en la independencia y anexión a México. Como les mencionaba al inicio de la presentación, pues eso va a ser lo que se va a buscar, colocar a Honduras dentro de estas grandes narraciones. El texto de Mayes, de la mano de una profunda consulta de documentación en Guatemala, fue pionero al indagar en varios fenómenos. Por ejemplo, el papel de la Universidad de San Carlos como foco de la Ilustración, la participación de Honduras en las Cortes de Cádiz, y también en poner sobre la mesa que se dieron varios procesos judiciales seguidos por infidencia contra indios, mulatos y negros en Honduras. Infidencia, o sea, por ofender al rey o a la religión, básicamente. O sea que Honduras sí participaba de esa década convulsa que les mencionaba anteriormente, solo que de una manera un poco distinta. Mayes también insistió en que la independencia fue un proceso generado por múltiples causas, compartidas varias por toda América, ¿no? Entonces desde aquí ya tampoco se nos va dando la idea de que no se puede estudiar a la independencia simplemente como el hecho que se dio en septiembre, sino que es un largo proceso y que hay que ir indagando más y más sobre sus posibles causas. Y pues qué es lo que comparte la experiencia hondureña con la centroamericana y pues la centroamericana con la americana en general. También en esa misma perspectiva o a partir de esa misma pregunta de qué fue lo que sucedió en Honduras, se publica el texto de Hondureños en la Independencia de Centroamérica por José Reina Valenzuela en la década de 1970. Ahí me faltó confirmar el año de la publicación, pero si no me equivoco es en esa década. Y pues, como lo indica su título, lo que intentó Reina Valenzuela era elaborar un esfuerzo por subrayar que los territorios de la provincia de Honduras no fueron indiferentes al contexto en el que se formalizó la proclamación de independencia, sino que, al igual que en el resto de Centroamérica, en Honduras se dieron múltiples manifestaciones de descontento y pues en este sentido Valenzuela también comparte ciertos documentos que ya había consultado Guillermo Mayes antes que él, unos 20 años antes. Lo que pasa es que el texto de Mayes no tuvo la misma circulación. Tengo entendido que sí se publicó bajo el formato de libro, pero es un texto que pues valdría la pena volver a reeditar por el contenido valioso que les comenté hace poco. Y pues también Valenzuela quería subrayar que hubieron varios habitantes de la provincia de Honduras que también resultaron indispensables para consolidar la independencia. Y pues él le puso especial atención a la figura de Dionisio Herrera y de José Francisco Márquez, que fue una figura muy importante para la formación de Francisco Morazán. También relacionándose con lo que pasó en Honduras, como lo introducía propiamente, en 1812 se da un motín por cierto malestar que se genera por la elección de unos alcaldes. Y pues para resumírselo, lo que sucede es que los indios y las castas, o sea, los mulatos y los mestizos, se rebelan y capturan a la autoridad mayor, que era un subdelegado, que se llamaba Antonio Tranquilino de la Rosa. Lo capturan a él, lo obligan a renunciar, obligan a que se cambien a los alcaldes también hasta que se ponga a ciertos criollos en la alcaldía de Tegucigalpa. Y pues eso es un proceso que también estudió el historiador Edgar Soriano, con su libro precisamente que se llama 1812 y que fue publicado para conmemorar los 200 años de ese motín. Bien, también para Reina Valenzuela, lo mencionaba en ese texto, los hondureños tenemos una deuda
no pagada con aquellos hombres que lucharon de una u otra forma a favor de la emancipación política proclamada el 15 de septiembre de 1821. Y les debemos una guirnalda de rosas por su martirio, rosas rojas de encendida devoción y un laurel de reconocimiento por su patriotismo. Ya, Reina Valenzuela no se aparta de esa noción del altar patrio, pero pues lo importante es que él trae a colación otros elementos sobre el contexto en el que se da la independencia y subraya la participación de otros personajes. Bien, para el caso del historiador lanchano Medardo Mejía, pues al parecer de Darío Braque, las visiones de Medardo Mejía sobre la independencia mantenían elementos de una historia nacional y patriótica, pero lo que distinguía a Medardo Mejía era que ubicó sus narraciones dentro de las relaciones macro entre el colonialismo y el capitalismo. Pues es algo que se va a notar en su obra, esta noción de la lucha de clases, del acceso a los bienes de producción, etcétera, etcétera. Y pues, por ejemplo, en el tomo 1 de su obra, de Historia de Honduras, que tiene 6 o 5 tomos, si no me equivoco, pues a su parecer, debajo de todos los pleitos y querellas entre peninsulares y criollos, religiosos e indígenas, durante la independencia se encontraba un agudo conflicto de las fuerzas productivas y de la lucha por los medios de producción, en especial por la tierra. Pues esta interpretación que apunta más hacia el marxismo es también la comparte Philander Díaz Chávez, y pues son ejemplos de otras interpretaciones que se ha hecho sobre la independencia. Y para ir cerrando, creo yo que es importante también comentarles que se ha dado una producción muy, muy importante desde la carrera de Historia de la UNA. Y pues nuestra casa de estudios también ha generado a través de los estudiantes de la carrera de Historia nuevos acercamientos al proceso de independencia y la posterior anexión a México. Pues entre las líneas que podemos destacar, pues podemos mencionar la historia de los subalternos, de estos sectores mayoritarios de la sociedad que no suelen ser tomados en cuenta por la historia clásica, que solo atiende a los grandes personajes. Pues se estudió desde la carrera por algunos estudiantes la participación de los subalternos, en especial con respecto al motín de 1812 de Tegucigalpa, que ya les comenté. También, y hace poco, otro grupo de estudiantes reflexionaba en torno a las estructuras de las milicias coloniales y los papeles que debían jugar estos cuerpos armados según los intereses de las élites de Tegucigalpa y Comayagua. Y también se ha trabajado sobre las estrategias de la élite de Tegucigalpa con relación a la independencia y la anexión a México. Pues eso es lo que se ha producido últimamente desde la carrera de historia. Yo he tenido la oportunidad de compartir, la oportunidad y el gusto, diría también, de compartir con varios colegas que están pronto a graduarse, y muchos ya están graduados, mejor dicho. Pero sí quería subrayar que la universidad desde su carrera de historia también ha aportado nuevas discusiones, nuevos problemas historiográficos, y pues también subrayar que hace poco, así como se publicó este texto de Rolando Sierra con el que inicié mi presentación, también se publicó ya en formato de libro la tesis postdoctoral de la doctora Ethel García Burchard, que pues también es una historiadora muy importante para comprender el siglo XIX hondureño, que también tiene trabajo sobre el siglo XX, y pues ella lo hace desde una perspectiva de las élites de Tegucigalpa y de Comayagua. Y pues estos serían las últimas grandes aportaciones a la historiografía hondureña. Y pues sin más, esto sería todo lo que quería compartir con ustedes. Estas serían las reflexiones, mejor dicho, que quería compartir con ustedes. Y estoy abierto y pues me interesa mucho, como les comentaba al inicio, a saber cualquier duda o inquietud o cualquier pregunta que puedan tener. Y por su atención, pues muchas gracias. Gracias a usted, máster Pedro Antonio Kiel Morales. Excelente conferencia, como cada una de las pasadas que hemos tenido, que el sistema bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha organizado en el marco de la celebración del Bicentenario de Independencia Patria. También tenemos un mensaje del doctor Pedro Antonio Kiel Arauz, de quien hablábamos en un principio, y que bueno, yo no sabía su padre, le felicitamos.
y felicita al sistema bibliotecario de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras por haber programado esta serie de conferencias. Una pregunta más, Máster. En relación a los vacíos históricos que encontró en esta investigación realizada, ¿cuál de ellos llamó más su atención y por qué? Sí, hay muchos vacíos. Mm, Lo que una buena investigación logra matizar es precisamente cuáles son los temas que se han tratado y cuáles no. O sea, yo no me atrevería a decir abiertamente tal tema no ha sido tratado por nadie porque implica, o yo me estaría planteándome yo ante ustedes como alguien que ya lo leyó todo y pues alrededor del siglo XX se publicaron X cantidad de reflexiones sobre la historia de Honduras y pues sería muy descuidado de mi parte, pero creo yo que si se logra si hay algo que falta, mejor dicho, como ya les mencionaba, es sobre la participación de las mujeres en el proceso de independencia, o sea que más allá de tratar de extrapolarlas, creo yo, a ejemplos como el de Guatemala o en México, hay que partir sobre las bases, desde lo más básico hacia lo más complejo, de qué era lo que estaban realizando las mujeres durante el proceso de independencia, pues obviamente no solamente se dedicaban a existir, ¿no? Como se ha querido pintar muchas veces en este mundo de los supuestos grandes hombres, ¿no? Sino que las mujeres también tuvieron que haber tenido una participación y pues creo yo que muchas colegas historiadores han estado sobre ello. También la participación de los pueblos indígenas, en el sentido de que tampoco fueron actores que se limitaron a ver cómo los criollos y los peninsulares tomaban las grandes decisiones, sino que ellos también tuvieron algo que decir en ese momento, ¿no? Si fueron atendidos o no, pues eso ya es otra cuestión. Nos habla de una noción de que los indígenas han estado en constante resistencia, pues habría que indagar un poco más sobre eso. Y también creo que en ese mismo sentido de que mucho de lo que decimos o de lo que se nos enseña ha seguido las líneas que trazaron los reformadores liberales, hay un gran conjunto de personajes en la historia de Honduras que no han sido tomados en cuenta porque supuestamente eran los antihéroes, ¿no?, de los reformadores liberales. Por ejemplo, el presidente José María Medina, que fue el que estuvo antes de Soto, como fue enemigo de ellos, obviamente cuando Marco Aurelio Soto llega al poder junto a Ramón Rosa, lo borran de la historia, no le dicen caudillo, le dicen aquí, le dicen allá, pues lo mandaron a fusilar incluso, ¿no? Esa fue una de las primeras cosas que se hicieron antes de la reforma. El presidente José Santos Guardiola, que ya ha sido investigado un poco por Esteban Guardiola precisamente, y también por el profesor Omar Talavera, que es uno de nuestros profesores de la carrera, a ver si nos está escuchando, un saludo para él. Él también ha estudiado esto. Pero lo que voy yo es que faltan todavía un montón de personajes, un montón de situaciones que hay que tomar en cuenta. Y no podría yo desviarme hacia una en específico porque precisamente la historia trata de ser lo más integral posible, de balancear la mayor cantidad de individuos o de personajes posibles y pues eso podría responder, licenciada. El señor Héctor Escalante agradece por esta gran exposición. Excelente, Máster Pedro Kiel. Una pregunta más. ¿Cuál sería la diferencia entre héroe y prócer? Pues creo que no. Yo también me preguntaba eso, como mencionaron al inicio cuando leían mis estudios. En México se usa mucho el concepto de héroes, los héroes de la patria, mientras que nosotros pues no estamos más relacionados al concepto de prócer. Realmente es una buena pregunta, no estoy muy seguro si realmente haya una diferencia, yo lo uso como sinónimo, precisamente porque se está dando la misma idea de ciertos personajes en la historia que cumplieron cierto papel, pero hasta donde yo sé, se usan como sinónimos. Eso no quita que si ya atendemos a la historia del concepto prócer, pues podamos encontrar un poco más de información al respecto. Pero pues yo los consigo como sinónimos. Guillermo Varela Osorio. Felicitaciones, Pedro. Hay un importante sector de colegas y público en general que desdeña los hechos de 1821. No se asume que es el inicio de asumir el reto de construir una nación inclusiva y democrática y que en ese devenir han habido enemigos y traidores contra ese proyecto de desarrollo y modernización, pero al final una experiencia bicentenaria en la que por medio de la historia podemos encontrar referentes honestos para alcanzar dicha meta de la independencia
que de momento sigue siendo una utopía. ¿Agrega algo más usted? Pues un saludo al profesor Guillermo Varela. Él me dio clases en el colegio y pues siempre se lo he comentado. Él fue el que me despertó la inquietud sobre la historia. Y sí, todavía hay mucho que indagar, mucho que reflexionar sobre ese largo proceso. Como le digo, ha pasado una infinidad de cosas a lo largo de la historia de Honduras. Por ejemplo, no fueron los mismos retos los que tuvo que enfrentar la República Federal con Morazán, a los retos que tuvo que enfrentar el gobierno de Soto, a los retos que se enfrentaron durante la dictadura de Carías, a las situaciones que se dieron durante las dictaduras militares en Honduras. Cada periodo nos muestra sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces, eso es parte de la complejidad y de lo bonito, no sé si bonito es la palabra, de lo que hacemos como historiadores, detenernos y pues ya han de estar aburridos de que diga la palabra reflexionar, pero es que precisamente es eso, ¿no? Sentarnos a reflexionar, sentarnos a compartir, a divulgar más que nada, porque como profesionales de nada sirve que nos encerremos en nuestros estudios o en los archivos si lo que hacemos, si lo que construimos no se trae a la palestra, es decir, palestra pública. No sé qué tan pública es esta palestra, pero bueno, a ese tipo de espacios, pues, y sin duda falta mucho, falta ver el papel bueno, ya se estudia mucho sobre el imperialismo en Latinoamérica, falta mucho que ver cómo ha respondido Honduras ante ese imperialismo durante el siglo XIX, cómo respondimos ante los ingleses, cómo respondimos ante los norteamericanos, o sea, qué papel ha jugado Honduras en la región, etcétera. Y es un largo etcétera, ¿no? De temas que todavía tenemos que reflexionar y pues eso podría añadir. Le damos a usted un tiempo, Máster Kiel, para que nos dé sus palabras de despedida, porque ya pues hemos llegado al final de la conferencia de esta fecha. Si yo tuviese que cerrar con un comentario reflexivo, sería que nos detuviésemos a ver cómo durante todo el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX y todavía en la actualidad, la historia en Honduras la historia vinculada a la cuestión de la independencia, se ha preocupado por demostrar que Honduras tuvo un papel, importante o no, eso ya es otro asunto, pero Honduras no fue indiferente al movimiento de independencia en Centroamérica y en América en general, sino que desde sus posibilidades, desde su contexto, desde sus personajes, la historia ha identificado la participación de ciertos sujetos, de ciertos grupos sociales, de ciertas nociones de para qué era la independencia, pero al mismo tiempo todavía quedan pendiente X cantidad de temáticas, como mencionaba al inicio de la presentación, como mencionaba el doctor Rolando Sierra, falta mucho que decir sobre el proceso de independencia, y espero yo que más que simplemente información interesante, que se perciba como interesante, nos conlleve a pensar en otro grupo de situaciones que atraviesa el país. Creo que eso de las redes es algo que siempre ha estado saliendo durante este conjunto de presentaciones, y pues precisamente si creemos que existe una patria, si creemos que existe esa dichosa independencia que se proclamó hace 200 años, también implica que tenemos que tomar actitudes o que se encaminen a conseguir esa verdadera independencia, esa verdadera soberanía nacional, y que pues como ciudadanos cada quien podrá decidir individualmente, colectivamente, cuál es el papel que debemos cumplir en pro de esa independencia para conseguirla, para aproximarnos a conseguirla, ¿no? Y pues y que pues obviamente espero que haya sido de su agrado esta presentación, y pues muchas gracias por el tiempo que me han dedicado. Es así que el Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras agradece su atención a la convocatoria para esta fecha. Esperamos contar con su anuencia para las próximas conferencias. Para todos, muy buenas tardes. Bien, espero que esta pequeña presentación haya sido de su agrado, y más que nada creo yo que es una invitación a que nos detengamos a reflexionar sobre lo que queremos saber sobre la independencia, qué es lo que se nos ha dicho sobre la independencia,
y a que cada vez indaguemos un poco más dentro de la historia nacional. Y en ese sentido agradezco la invitación por parte de este canal para poder compartir parte de mi trabajo, y pues cerraría invitándolos a suscribirse a este canal 1807 Catracha por el Mundo, un interesante esfuerzo para compartir y divulgar temas relacionados a la cultura y a la historia de Honduras. Saludos. 1807 Catracha por el Mundo.